siempre, un programa de peso para un público que piensa. Danilo, en el día de hoy es probable que al final, sí, en la última parte del programa, podamos contar con la presencia de Fidel Santana. Yo lo llamé, ya él le había dicho al coordinador que él no podía estar en estos días aquí, porque ahora tiene la sesión al mediodía, comienza en la mañana, y ya él iba de camino a las 10 de la mañana para la Universidad Católica Madre y Maestra para el diálogo, que le dieron inclusión, no saben hasta qué tiempo y hasta dónde van a participar la sociedad civil y los grupos emergentes o los grupos pequeños, grupos políticos, en el diálogo que se lleva a cabo en la Universidad Católica Madre y Maestra con la coordinación de Monseñor Agripino Núñez Collado, el coordinador por excelencia, el mediador por excelencia del país, sí, porque la sociedad civil ha estado presionando. La sociedad civil y los empresarios y sectores importantes del país, pero que no tienen partido, o no participan en las elecciones, pero después que pasan las elecciones, ellos quieren manejar la agenda política del país. Entonces critican, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, critican a los políticos, a los partidos, porque inciden demasiado en la vida nacional. Y yo siempre he dicho aquí que esencialmente el régimen es político y tiene que ver con la influencia directa de los partidos políticos en las grandes decisiones nacionales, porque los partidos políticos son los que postulan a los que han de ser los representantes de las distintas comunidades. Si usted no está metido en un partido político, eso pudiera ser cambiado, ojalá fuera así, pero no es así. Es por los partidos políticos y por los candidatos que llevan esos partidos, desde regidores hasta presidentes, por los que la gente vota. Entonces resulta que después de un resultado electoral hay sectores mediáticos, quieren utilizar los medios de comunicación o están enquistados en los medios de comunicación o forman parte de ese paquete, algunos medios, quieren que las grandes decisiones las tomen otros, no los políticos. Es verdad que los políticos aquí le han dado mucha agua a beber y mucho dolor de cabeza a la población en sentido general y han hecho muchísimos desastres, muchísimas tropelías, muchísimas cosas, pero ¿quién no? Si ellos forman parte de esta sociedad que está cada vez más podrida o más corrompida. Pero de todas maneras tenemos que salvar el régimen político o el régimen de partido o el sistema de partidos, porque no teniendo eso es peor. ¿Quién entonces, sin el liderazgo político, va a manejar las cosas dentro de esta selva que tenemos en este país? He estado manejando esa posición porque vemos cómo los empresarios en un momento determinado le dicen: el gobierno está gastando mucho y el gobierno está haciendo y deshaciendo en esto y en esto y en esto y debe hacer esto. O sea, ellos quieren ponerle la agenda al gobierno. Bueno, que no gasten mucho, sobre todo en ello, porque la agenda de exenciones fiscales, claro, las subvenciones, esas no se... Entonces, pero eso no se toca. Como diría Tony Isa, ellos critican esas políticas del gobierno, parte de las cuales los beneficia, pero cuando va el gobierno a modificar las reglas de juego, por ejemplo, para quitar algunas excepciones, no, que quiten a las otras, pero a mí no. Pero a mí no. Entonces, ahora se ha estado criticando la composición de la Junta Central Electoral, de Cámara de Cuentas, de Alta Corte, pero en el caso de la Junta Central Electoral, particularmente, para no entrar en los otros casos, uno debe recordar que esos fueron los partidos políticos todos los que se pusieron de acuerdo. Yo no voy a decir que los chiquitos, pero los grandes se pusieron de acuerdo y escogieron esa Junta. Y de todas maneras yo he dicho muchísimas veces que esa Junta, con todos los pecados que se le puedan atribuir, es mejor que la que teníamos, por ejemplo, aquella vez cuando teníamos la Junta del PPH. La Suprema Corte que tenemos y la que tuvimos cuando, la anterior, la que manejó mi compoblano Subero Isa, fue mejor que la de Contín. Obviamente. Cuando las cosas venían
enfrascadas desde el Palacio, y las decisiones venían bajo señas, por señas se hacían desde allá. Entonces, dentro de todo eso hemos ido avanzando, pero se vuelve a lo mismo, en doble dirección, que la sociedad civil escoja a quien ellos quieren, o negarse a que se escoja a quien otros, por ejemplo, los que ganaron con la mayoría de votos las elecciones, quieran escoger. Y también se quiere volver a la posición anterior, cuando el poder externo, el imperio particularmente, nos decía lo que nosotros debíamos hacer o dejar de hacer. Tú sabes que decía, hoy ofrecía a Reinaldo unas declaraciones muy importantes, porque fíjate, si usted quiere presentar candidatura, que creo que alguna gente tiene en agenda presentar candidatura, no es la madre y maestra que debe llevarla. Oh, pero claro, es al Congreso. No, si la llevan a la madre y maestra, deben cogerla en el Congreso y romperlas todas. Sí. Entonces, y escoger las otras. Exacto. Entonces, como esa es la instancia donde se está debatiendo las cosas, y decía Reinaldo, no le preguntaron que qué, dice, bueno, yo no puedo decir lo que se va a hacer, porque ahora mismo la comisión que está encargada de eso se está reuniendo y está tomando decisiones. Y esa comisión debe rendir un informe al plenario. Exacto. Entonces, así se hacen las cosas. Yo creo que este encuentro, que puede estar bueno y sugerir lo que se ha estado diciendo, perfiles, pero eso debe hacerse ya. No querer llevar las cosas a un extremo en que a mitad del año que viene estemos discutiendo los perfiles todavía y los organismos. Pero en el fondo no hay ninguno perfil, eso es una hipocresía. En el fondo en el fondo lo que quieren es sencillamente, ¿qué es lo que han dicho? Que bueno, que se vayan todos los que están ahí. En el caso de la Junta Central, en el caso de la Cámara de Cuentas, en el caso del Tribunal Superior Electoral, que se vayan todos. Pero ¿por qué usted, si usted tiene una minoría? Por ejemplo, ayer se reunieron todos los partidos políticos minoritarios que participaron divididos en las elecciones, cada cual por su lado, pero ahora se juntaron. Ellos tuvieron la capacidad de juntarse, pero después que pasaron las elecciones. Juntarse en la derrota. Por eso juntarse en la derrota. Por eso Atuey, en paz descanse, Atuey se lo dijo. Sí. Atuey no volvió más. O sea, y temprano felicitó a Danilo. Fue el único que lo felicitó. Entonces, bueno, pues tú podrás tener tus puntos críticos sobre ese proceso que tuvo muchísimos errores, muchísimos problemas, ciertamente, pero tú no puedes decir, por ejemplo, que las elecciones fueron un tollo, que las elecciones fueron viciadas, que se robaron las elecciones. Tú no puedes decir eso porque sencillamente las elecciones, todas las encuestas y todo el movimiento que tú veías, todo el sentir o el accionar de la población indicaba en qué dirección era que iban las cosas. Sí. Eso fue lo que ocurrió, no fue otra. Que dicho sea de paso, hoy aparece un espacio pagado de todos esos grupos que perdieron las elecciones, diciendo que el informe de la OEA dice que el sistema electoral colapsó. Es mentira. Esa es una lectura que ellos le dan. Es mentira. Pero es vergonzoso. Tú leíste el informe, yo lo leí, y mucha otra gente. Pero es vergonzoso, Luis, que es una manipulación. Que gente que son actores del sistema, que fueron parte de todo el proceso, tengan que recurrir a una lectura, a una inferencia tendenciada de un informe de un organismo supraestatal, cuando ellos mismos no pueden mostrar, no pudieron, primero, en ninguna mesa esos partidos... No hicieron las oposiciones en las mesas, que es lo que dice la normativa. No se apegaron a la ley. Y entonces, al final no sacaron los votos tampoco. No, y con denuncias irresponsables quieren chantajear. No, denuncias irresponsables, entonces amparándose en organismos internacionales que no tienen por qué meter las narices aquí en el país. Eso es lo que realmente tiene a uno engrengueñado desde el punto de vista de cómo en aras de que defender supuestos intereses o de proteger intereses que no son los correctos, porque no son los intereses de la mayoría, no son los intereses nacionales. Se pliegan a organismos que tienen agendas internacionales, se pliegan a poderes extranacionales que en algún momento ellos estuvieron combatiendo o criticando, y cómo realmente tienen una estrechez de mira para ver las cosas. Esta mañana me encuentro yo con un vecino de un familiar, un amigo, que lee mi columna con frecuencia. No sé si ve el programa, pero sí sé que lee la columna, y
voy a visitar a un familiar donde él vive en ese residencial, y entonces él me aborda y me dice, hasta a ti te atrapó Roberto Rosario. Sí. Entonces digo yo, vamos a comenzar por el principio. Sí, yo soy de los atrapados. Lo primero es que yo tengo un programa de televisión y mi programa no tiene anuncio de la Junta Central Electoral. Okay. Mi programa, los anuncios de la Junta, yo lo oía en Hoy Mismo, lo oía en esos otros programas por ahí, sí. Lo oía en los programas de la oposición. Ahí estaban todos. Por ahí estaban. Entonces, es lo primero. Yo no soy ni bocina ni soy nada de Roberto Rosario. Ahora bien, una cosa es una y la otra es la otra. Lo que me habló incluso de los equipos que compraron, y que yo no sé, a mí no me importa los equipos ni cuánto costaron. Esa parte no es la que es de mi incumbencia en este momento. La que es de mi incumbencia es la visita de la cónsul general de Estados Unidos a la oficina del presidente de la Junta Central Electoral para decirle, deme su pasaporte oficial, que le vamos a poner un sello de cancelado. Deme su pasaporte personal para también ponerle cancelada la visa. Y él mansitamente le entregó el documento, que yo digo, yo no se lo hubiera entregado. Yo hubiera, como el pasaporte ya es un documento que le costó los cuartos a cada uno que lo va a sacar, es un documento privado. Yo hubiera, ¿qué es, si se quiere, atinente a la embajada de Estados Unidos o al consulado, en este caso al consulado? La visa. Entonces yo hubiera cogido la hojita esa, cojo y la rompo en 20 pedacitos y se la hubiera dado. Mire, tenga su visa. Y entonces, eso es en última instancia, en una demostración, reciprocando la otra, realmente de dignidad. Y entonces resulta que eso es lo que está de por medio, que por las posiciones asumidas por este señor, y es la parte que yo estoy defendiendo, han ido a provocarle o a producirle un atropello personal a él, al Estado y al pueblo dominicano. Que mucha gente del pueblo dominicano está con Roberto Rosario. Por ejemplo, hoy se publica un sondeo que hace entre sus lectores el periódico El Caribe. El 67% está de acuerdo con que Roberto Rosario fuera ratificado. Hoy la opinión mayoritaria de los medios de comunicación, sí. Ahí hay una página entera, y esto que ahí no están las columnas, ahí nada más están los editoriales. Ahí están los editoriales de todos los periódicos de este país, fijando su posición, defendiendo la dignidad y defendiendo, o más bien rechazando por otro lado. Ahí están. Así opinan los periódicos con relación a la disposición del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa para ingresar a ese país del presidente de la Junta Central Electoral. El Nuevo Diario, el Listín Diario, El Día, el periódico El Nacional y el Nuevo Diario y otros periódicos digitales. Y todo el mundo está retaliación o jugada. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en el tema de la visa y de Roberto Rosario, pero también estamos en el tema de la escogencia de los miembros del tribunal, ¿cómo se llama esto? De la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y del Tribunal Superior Electoral. El Diario Libre del día de hoy, en su editorial, le dedica unas cuantas líneas, que más bien esto fue lo que me motivó a seguir la onda o seguir la dirección de lo que yo he estado diciendo y de lo que hemos estado diciendo y planteando en los últimos días. Enfoque más productivo, porque los partidos minoritarios y la sociedad civil se han estado enfocando en la necesidad de buscar independientes o de buscar gente. Todo eso está bien hasta un punto. El derecho a disentir, el derecho a opinar, todo eso está. Lo único que ellos, cerrado a banda, en el día de ayer, celebraron un encuentro donde dijeron que ellos no van a aceptar que se escojan gente
que estén ligadas de una forma u otra a los partidos políticos. O sea, que ellos no van a aceptar la decisión que adopte. Y no aceptarían una ratificación de ninguno de los actuales miembros. Exacto. Sino que se vayan todos. Pero ven acá, yo te pregunto a ti, se han juntado todos ahora, pero ustedes no ganaron. Sí. Ustedes no tuvieron la capacidad de reunirse todos para participar juntos en las elecciones. Y ustedes no ganaron. Entonces, bueno, hay sí un 35% de una mayoría que, la segunda mayoría, que bueno, tiene una representación y tiene una opinión. Pero cuidado con eso. Todos los otros no forman un 40% juntos. Cuidado todos. Con eso de estar sugiriendo cosas y que se produzca la tesis aquella o la moraleja, pudiéramos decir, del cuento del profesor Juan Bosch, del visco, el toro y la ventana. El toro, del visco ve el toro, le sale huyendo al toro, y entonces ve una ventana y se tira de cabeza por ahí. Se mete por la ventana, como él vio dos toros y dos ventanas, se metió por la ventana que no era y lo agarró el toro que era. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí un enfoque más productivo, dice el editorial del Diario Libre del día de hoy. En la sesión de diálogo político de hoy, un grupo de representación de la sociedad civil presentará sus puntos de vista sobre las calificaciones o el perfil de las personas que deben integrar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. Es bueno que la sociedad civil haga su aporte, aunque el mismo no coincida con los intereses de los partidos que participan en el diálogo. Y estamos de acuerdo con eso, o que parezca que simpatiza con una de las partes. Para el gobierno es una forma de parecer más tolerante de lo que es, aunque en su fuero interno no esté pensando en ceder mucho. La razón de esta probable actitud es muy sencilla. A diferencia de España, donde el partido que ganó las elecciones no tiene mayoría, en nuestro país el gobierno tiene mayoría, controla otros poderes del Estado y está gobernando con una votación que nadie puede cuestionar y con una popularidad envidiable del titular del Ejecutivo. Claro. ¿Hoy acaso esas dos cosas no son dos grandes verdades? Sí. Entonces, esa es una realidad que los partidos de oposición tienen que manejar, por más que acusen de irregularidad o de ilegalidad de la elección, pues esa retórica puede volverse en su contra si el pueblo se cansa de lo que puede verse como una intransigencia. Otro aspecto del que la oposición no parece darse cuenta es que buscando integrantes químicamente puros para la Junta, para el Tribunal Superior Electoral y para la Cámara de Cuentas, están cayendo en la trampa del conservadurismo latente. Los que tiene que ver con lo siguiente, que se escojan sin filiación política conocida, generalmente son conservadores y por tanto tienen la tendencia a inclinarse hacia las posiciones del gobierno. El consejo que le da el Diario Libre en su editorial: negocien desde una perspectiva de más largo plazo y más productiva para el país. Con eso está dicho todo. Puede ellos, embromando la paciencia con que se busquen a químicamente puros, pueden llevar ahí a tremendo tabacos, sí, pero no puros, aunque sean fuertes. Vamos, y después tienen que fumárselo. Así es. Vámonos a la pausa.
con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, seguimos. Luis, hoy ofrece unas declaraciones, se publica unas declaraciones que ofreció ayer el muchacho que está imputado por el crimen de Carla Maciel. El listín que arriesgó mucho en ese caso, la reproduce hoy. Yo no sé si él es un criminal que ha inventado una historia sórdida, pues la historia sórdida desde cualquier Pero lo que él no inventó fue el sitio donde estaba enterrado el cadáver de la niña. Exactamente eso. Él hasta dice en esas declaraciones que él tuvo una relación sentimental con la madre de la niña en el pasado, que están escondiendo muchísimas cosas, que entonces dice en el lenguaje de ellos, yo voy a esperar, si ellos no quieren bregar con los datos que yo le di, el que va a bregar soy yo. Ya él debería decir esos datos hace tiempo, porque realmente la población tiene derecho a saber qué está pasando. Yo creo que Sarita Valdés tiene razón cuando dice que el INACI dio una conferencia de prensa en que fue muy impreciso, no permitió presencia alguna de algunos sectores de prensa, no avisó temprano a los familiares. O sea, todo esto se ha vuelto una nebulosa que en vez de aclarar arroja muchas oscuridades. Y sobre todo arroja más oscuridades cuando este muchacho que se ha querido descalificar sobre la base de que es un delincuente,
él es un delincuente, pero, Claro. pero con los datos Bueno, que él el dio, delincuente- el delincuente fue el que llevó, el que condujo a las autoridades hasta el sitio donde estaba el cadáver. Sí. Se le hicieron los análisis del lugar y se determinó que era la niña. Y apareció la ropita también de la niña junto a la osamenta donde estaba el lugar donde él señaló. Entonces, bueno, tú no le puedes dar toda la credibilidad a un delincuente, ciertamente, pero si estas informaciones te arrojan determinadas evidencias sobre el caso y resulta que esas evidencias determinan que se trata de la persona que desapareció, Sí, exacto. y se trata de otras cosas más a partir del hallazgo, entonces tú no puedes descalificarlo todo, tú tienes que coger y dejar, pero y sobre todo cuando él da algunas versiones que pudieran ser ciertas o no, Ajá. pero tú tienes que investigarlas, Sí. como Sí. por ejemplo, él está señalando a otras personas que no están siendo buscadas ni están presas. No. Él Están sueltas. menciona una jipeta roja y una señora, Sí. a una doctora que dice que le dio los $3,500. Sí. Entonces ni aparece, ni está presa o investigada la doctora, ni está la jipeta donde él dice que él fue a llevarle el dinero. O sea, hay algunos elementos que pudieran ser algunos de ellos no concordantes, Sí, y él dice pero que otros pueden conducir a responsabilidades mayores. Y él dice que, ahí dice, hicieron un experimento rarísimo, te citas de él. Dice que le entregaron un cadáver con rajado y la experticia forense debería... Pero él dice que estaba abierto desde aquí arriba hasta aquí abajo, que Sí. tenía como una jota. Una jota. Una jota. Sí. Entonces él mismo dice, bueno, y él, sin ser especialista, por supuesto, en eso, dice, bueno, dicen que para los trasplantes tienen que haber como 100 médicos. Y que yo he estado sosteniendo aquí que eso no es verdad, que hay que tener 100 médicos. Para el tráfico de órganos no hay que buscar tanta gente. La cuestión Porque, Danilo, tú no has oído, yo te pregunto ahora en público, te pregunto, tú no has oído como yo he oído, y hemos leído que en el mundo, en muchísimos rincones del mundo, Sí. hay tráfico de órganos, Sí. y hay robos de niños para venderlos por pieza. Sí, sí. Por favor. Y él dice, busquen ahí a ver si el cuerpo, para que ustedes vean que le faltan. Entonces, esa es la experticia forense. La INACI debió decir eso para arrojar luz, quitar especulaciones o confirmar algunas cosas. Claro. Porque algo debe hacer. Porque por lo menos, bueno, ya hace un año y pico, creo, de la desaparición, no, supone que ya nada más estaban los huesos, yo no sé. Entonces, si es así, entonces los vestigios de corazón y de otras partes del cuerpo deben haber desaparecido por las inclemencias del tiempo o porque no estaban ciertamente ahí. Exacto. Pero debió decirse, ahí nada más se encontró la osamenta y la inclemencia del tiempo se encargaron de borrar los otros vestigios, no habían evidencia de órganos y por tanto ni estaban ahí y no sabemos dónde estaban porque estaban borrados. Pero no venir y dar la callada por respuesta con respecto a esos aspectos que son muy técnicos, pero que son fundamentales. Y fíjate tú, desde el punto de vista criminalístico, dado que un responsable importante del crimen, de la red criminal, porque según era intervinieron varias gente, el círculo está relativamente limitado ya, dado las declaraciones de él. Entonces, yo creo que el asunto debería terminarse con tantas especulaciones y definir algunas tendencias claras. ¿Qué papel tiene el médico que él imputa como la persona que le dio dinero? ¿Por qué le dio dinero? Si es cierto. ¿Por qué tú ves que uno comprueba, Danilo, que cuando la policía o las autoridades del Ministerio Público con el auxilio correspondiente estaban haciendo los allanamientos que estaban haciendo en las clínicas aquellas y cerraron las clínicas aquellas que estaban relacionadas con ese caso o citadas en el caso, que yo decía, hay mucha presión de parte del colegio médico y de parte de la asociación de clínicas, hay mucha presión y lo que se quiere es que el asunto se le eche agua como si fuera agua al vino. Sí. Y realmente
se supone que en casos así que envuelven situaciones de tipo criminales y que están en un proceso de investigación, no se puede festinar la investigación por el que dirán o por la presión de un sector público o un sector privado. Hay que esperar que las investigaciones, y además unas explicaciones que quería que algunos sectores de la población que dieran, que por qué hacen esos allanamientos y por qué cierran esas clínicas, que eso es muy precipitado. Yo no creo que eso sea precipitado porque algunas evidencias o algunas referencias tenían ellos que fueron a esos sitios. ¿Por qué no fueron a otras clínicas, sino a esas específicamente? Bueno, la señala a esa y señala a personas vinculadas a esas clínicas. Entonces, lo que habría que saber, como todavía todo eso se supone que están en la misma investigación, lo que habría que saber si realmente todas esas personas que han sido señaladas allí han sido investigadas. Y después, en su momento, tendrán que dar, si establecen responsabilidades, tendrán que hacer público el resultado de esas investigaciones, porque algunas cosas tienen que estar. ¿De dónde se sacó este muchacho todos esos datos? Sí, porque hay datos de esas cosas, hay datos que concuerdan ahí. O sea, tú no le crees todo a un delincuente, pero tú buscas los elementos y concatenas el asunto para ver cuáles son verdades y cuáles no, y tú extraes la verdad de todas esas referencias que te están dando ahí. Tú extraes la verdad y descartas la mentira. Pero no me venga a decir que no, que es un delincuente, no le vamos a poner caso a eso. Ajá. Hoy, si nosotros estamos detrás de esto, estamos pisándole los talones, como hasta ahora parece ser, a una red de traficantes de órganos. Así es. ¿Tú me entiendes? Porque pudiera ser. Señores, no me vengan con ese cuento de camino, no me vengan con ese cuento de camino, que ustedes saben a lo que están queriendo echar agua al vino, que ustedes saben, yo lo he dicho aquí, que aquí se puede todo, y aquí se hace de todo, que no me vengan con ese cuento de camino, que las cosas por las vías normales dan mucha lucha. Tú sabes que aquí siempre para sacar una licencia daba mucha lucha, pero cuando tú ibas a comprarla era fácil. Cuando iba a comprar cualquier documento era difícil, si iba a buscarlo por la vía normal tenía que hacer fila, pero si tú vas por otro sitio y dando unos cuartos es fácil. Y yo cité el caso aquí de cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, que fuimos a Puerto Rico acompañando en el equipo periodístico a don Antonio, y la lucha que dio a un oficial de la policía de Puerto Rico que quería adoptar una niña dominicana, y después de tener todos los permisos, todos los papeles habidos y por haber, yo creo que ese oficial de policía debe ser ya abuelo, porque la niña tiene que haber parido ya, porque imagínate los tiempos que hace de eso. Y realmente él tuvo que dejar a la niña aquí con una enfermera porque faltaba otro papel más. Y después de haber sacado cuantas cosas, sin embargo, qué fácil llevarse los muchachos cuando es robárselo para llevárselo. Que no me vengan con ese cuento de camino. Por favor, que eso es muy viejo, eso no es de ahora. Incluso eso era desde cuando esta sociedad tenía a veces algún ojo, una venda, por lo menos en uno de los ojos. Ahora tienen los dos ojos bien abiertos. Los dos ojos bien abiertos. Bueno, vamos a la pausa final.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Luis, a propósito, parece ser que la policía va a descubrir prontamente, va a develar lo del crimen del regidor. Está imputado un hermano de él. Un hermano de él, no, un hermano del suplente. Sí, sí. Un hermano del suplente, Sí, del regidor fallecido. Del suplente del regidor fallecido. Pero o asesinado. Sí, asesinado. Asesinado. Lo que ojalá... Bueno, a él lo asesinaron y entonces falleció. Sí. Bueno, como dice La vida terminó en un momento. Tres Patines, que murió de muerte natural, lo arrolló un tren, dice, pero no, dice, bueno, si lo arrolla un tren, que lo más natural es que se muera. Claro. Pero en este caso es un crimen, parece ser, por ventilando esas pasiones económicas que están generando las elecciones y que ya contaríamos a varios regidores, ¿eh? Claro, pero Danilo, por eso esa cosa hay que exponer, va a haber que exponerla. profundizar Sí. para ver realmente, primero, si es exactamente así, Sí. si hay culpabilidad en este hermano del suplente, porque si fue así, fue una acción, además de brutal e inaceptable de todo punto de vista, una chapucería. Una chapucería porque solo demuestra, si se comprueba esto, solo demuestra a dónde ha llegado la política. Y precisamente como los regidores en otros tiempos, tú recordarás que eran honoríficos y se buscaba, como era una posición honorífica, se buscaba ciudadanos prestantes. Claro. Recordemos una serie de historiadores, de gente... Rodríguez de Morici era referente, Rodríguez de Morici, que fue muchísimos años, fue regidor, y muchos otros intelectuales y gente de muchas condiciones de prestigio social fueron regidores porque se buscaba ese tipo de personas para como era honorífico el cargo, para prestigiar, para realmente darle una categoría a las salas capitulares. Y aquello era un derroche y una competencia de condiciones, de intelectualidad y demás, y de valores también. Y de compromiso. Y de compromiso con la ciudad, con la comunidad. Yo recuerdo en mi ciudad, Santiago Antiguo, por ejemplo, sindicaturas como la de Gobaira, habían unos regidores que eran personas notables de Santiago que estaban comprometidos con el desarrollo de la ciudad. Entonces, en este caso, fíjate, tiene muchas lecturas. Lo primero es que si se trató de esto fíjate cómo la degradación política
puede llevar a, buscando el sueldo, como tú eres un suplente, son suposiciones, pero fíjate que hay toda la sospecha ahora, porque hay una persona presa sobre la base de esas sospechas. Como el sueldo es un atractivo, ya son 200, que sé yo cuántos mil, lo que gana, como 250,000 pesos que gana un regidor, o 240, algo así. Ya es un elemento atractivo o de atracción, de motivación sobrada, hasta de envidia. De envidia. Y parece que hay otras cuestiones extras en las redes. Sí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, como yo no gané, entonces yo tengo que esperar para llegar ahí solamente si se muere o por renuncia o por muerte. Entonces, bueno, él no va a renunciar. Eso. Y él no se va a morir. Bueno, vamos a quitarlo. El hombre está en salud. El hombre está en salud, ya tiene... uno está quizá ironizando un poco con cosas serias. Con cosas serias. Calculó el asunto. Pero las sospechas son de que así, de esa forma se calculó el asunto. Entonces el hombre tiene ciertos años, bueno, pero vamos a adelantarle entonces que se vaya. Sí. Entonces, fíjate a dónde llega, a qué grado o a qué degradación llega si se comprueba todo esto que fue exactamente así, la política. Y sobre todo, como decía ayer Fabá Tavera, que es miembro del PRM, que dice él, un partido moderno, moderno y revolucionario, Partido Revolucionario Moderno. Entonces dice él, revolucionario y moderno. Él estaba haciendo una autocrítica con mucha responsabilidad. Dice, ¿cómo es posible que si nosotros salimos del PRD y salimos de donde salimos, y en el caso de él, que salió de la cárcel y que tiene marcado el sello de la prisión y de la dignidad durante muchísimos años en su cuerpo, y se mete finalmente en un PRM, y entonces fíjate, un representante de él es el que, o en su interior es que ocurre ese tipo de cosas, que es una repetición de lo que ocurrió ya en perjuicio de un ex rector de la UAS que también perdió la vida por esas barbaridades de baja ralea que se dan en la política. El caso del doctor Février, que murió producto de una discusión y de un exceso que ya el país conoció. Entonces realmente, fíjate a los niveles que está llegando la política y que ya no se puede estar señalando de que o partido de gobierno, partido de izquierda, partido del centro, sino que la situación ha permeado a todas las organizaciones. Así es. Mire, y a propósito, debemos revisar el proceso electoral de los Estados Unidos y el vaído de Hillary Clinton. No sé si la viste. Claro, no, yo lo vi antes de que yo lo vi en las redes y que estaba en inglés, y entonces digo yo, bueno, las palabras que pude traducir, digo, pero mira, pero esto no anda bien. Y además de que vi, ella estaba incluso frente a un murito y estaba pero estaba amacado. Si no la agarran rápido, realmente cae al suelo, se desploma. De ahí hubo que ella salió rápidamente porque el apartamento de la hija está cerca. Ellos se mudaron a Nueva York. Incluso Hillary y el marido tienen su casa en una población cercana a Nueva York, de esa población de Chapacuí, creo que se llama, que es cercana a Nueva York. Ellos tienen oficina en Harlem. La hija tiene un apartamento que no está a mucha distancia de donde estaba ella ayer conmemorando el 11 de septiembre. Lo malo de esto es eso le está haciendo daño a las especulaciones que pueden, si no se da realmente un parte médico, si se le rehúya a la verdad y a la realidad, yo no sé hasta dónde pudiera ser peor en este momento donde inclusive las encuestas los daban un empate técnico, pero algunas inclusive estaban dando algunos numeritos a Trump por encima de ella. Entonces, ella ha aclarado, Luis, que ciertamente el médico le recomendó 5 días de reposo, que ella no quiso seguir. Bueno, realmente el trote no es para menos. Y
Eso no es raro en un candidato, Sí. Un dirigente político que esté sometido, sobre todo en su caso, que es mujer, porque es una campaña muy fuerte. Recordemos Mucha que atención. que aun cuando ella participó en una pre-campaña con Obama, pero en aquel momento fue una precandidatura que parecería que ella tenía muchas posibilidades aquella vez, pero parecería que no fue un ajetreo tan grande, o por lo menos no tuvo que batirse con un candidato No, un candidato problemático. especial Sí, o atípico como este señor, Sí, como- que ha tenido ella que emplearse a fondo, y con todo y eso, por ser una sociedad tan compleja, con todo eso ha tenido mucho que batir el cobre. Entonces parece que esas cosas la han sacado un poco de balance. De hecho, la sacaron de balance. De hecho, tú sabes que la oficina de Trump, de manera lateral, estaba insistiendo, parece que ellos supieron que ella no estaba bien de salud, que estaba insistiendo que pusieran los partes médicos de los candidatos en público. Esto le ha creado el problema de que ahora la oficina de Trump y otra gente que no es muy amiga de sus candidaturas, de la candidatura de Hillary, está diciendo que su problema de no transparencia le está afectando a la campaña. De no transparencia. Bueno, pues también ahí deberían, como parte de todo el parte médico, debería incluir también un perfil psicológico. Ya. Sería interesante Sí. de los dos, porque Sí. probablemente entonces queda en empate, que en una Hillary tenga algunos problemas de X naturaleza, pero entonces en el perfil psicológico aparezca entonces... Tú sabes que hoy inaugura Trump un hotel cerca de la Casa Blanca. Un hotel cerca. Sí, sí, un hotel él ha construido. Hay un antiguo edificio del correo que él lo adquirió, como en Washington son muy quisquillosos con los edificios que son antiguos. Él debió preservar la estructura básica baja de aquel edificio tal y como está, incluso se le arreglaron algunas cosas, y entonces crear la estructura del hotel ahí, un hotel creo que de 200 habitaciones, Eso sí, está eso a 3 sí, cuadras de la Casa Eso Blanca. sí llega a Palacio y llevar a la gente de la Casa Blanca a comer a su hotel. A ese hotel. A su hotel. A mí se me ha olvidado la foto de que yo tengo con Donald Trump. Cuando la visita a Nueva York con el presidente, acompañando al presidente Leonel Fernández. Sí, ahí estamos. Te retrataste con Trump. Sí, no, ahí estamos, en su oficina. Sí. Eso es histórico. Oh, sí, sí, yo tengo ahí estamos todos. Presidente Fernández, está el general, el ex jefe de Florentino, está el ex canciller Eduardo Latorre, está Juan Marichal, está Virgilio Alcántara, estoy yo y Juan Bolívar Díaz, esa vez fuimos los invitados especiales del presidente Fernández. A ese viaje fuimos Juan Bolívar Díaz y yo. De manera que ahí estamos. Yo lo voy a traer un día de esto para. Sí, sí, bueno. De manera que si Trump gana, yo tengo un saludado allá, sí, porque sí. Yo lo que hice fue saludar y tirarle una foto. Ya sé. En frente a su escritorio. Bueno, es que es un hombre, un millonario, un hombre con incidencia importante. En la Torre Trump. La Trump Plaza. En la Torre Trump. Es una plaza, sí. Sí, Trump Tower. Trump Tower. Sí. Después almorzamos en la misma torre. No fue el que nos invitó a almorzar. Eso fue como en la comitiva. Fuimos a un restaurante en la misma torre. Sí, porque la torre tiene restaurante y tiene de todo. Bajamos, no recuerdo si era como un 8º piso, no recuerdo la oficina de él. Pero entonces bajamos a una terraza, un hotel de la torre, porque esa es una torre grandísima que tiene todos los servicios. Tiene de todo. Sí, sí. Una cosa pues ahí almorzamos. Hay gente que vive ahí, puede pasarse un mes sin salir, sin tener que abandonar por torre. Ahí hay cosas, restaurantes, cine, gimnasio, hay de todo, hay tiendas, de todo. Sí. Bueno, el tiempo se acabó. Sí. Fidel Santana no le dio el tiempo, porque él me dijo, yo voy a hacer todo lo posible. Pero si ese diálogo se extendió, imagínate, entonces tenía el diálogo y tenía la sesión de la Cámara de Diputados pendiente, de manera que lo vamos a excusar porque yo lo llamé a media mañana, fue para ver si podía estar con nosotros a propósito del tema del diálogo. Sí. Pero bien, mañana nos encontraremos de nuevo. Mañana tú dices que no vienes. No, sí. Déjame ver si el doctor mañana no me falla para que me acompañe. Perfecto. Nos vamos y nos vemos.